aprendizajes, pero también tomando en consideración las necesidades de la sociedad, abordemos los cambios que como universidad deberemos encarar para atender a ello, por supuesto sin dejar de lado la sustentabilidad institucional. Más que oportuno, cuando desde el rectorado se ha invitado al inicio de este ciclo académico a toda la comunidad educativa a encarar como uno de los ejes centrales para este 2022 la innovación educativa. No cabe duda de que en esta etapa la universidad debe dar respuestas a las problemáticas emergentes de la pandemia y también a las que han surgido a continuación, sin llegar a resolver todavía esta primera. En estos tiempos tan disruptivos, con entornos muy dinámicos, en continua transformación, fundamentalmente por influencia tecnológica, sin duda, aquello que nos caracteriza como institución de educación superior, la adaptabilidad, la flexibilidad y la resiliencia, que nos va a permitir construir una propuesta educativa cada vez mejor. Quiero recalcar que en este contexto social, atravesado por la era digital y la transformación profunda de los conocimientos, nos demanda que nos comprometamos muy fuertemente con la transformación educativa, repensar las instancias de enseñanza-aprendizaje, reconociendo las enormes oportunidades que nos brinda la virtualidad y a la vez potenciando las experiencias irreemplazables de interacción que nos da la presencialidad. Tomar lo mejor de cada modalidad, utilizando la tecnología de aulas híbridas para adaptarnos a las nuevas experiencias de deslocalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también continuar creciendo en las oportunidades para una enorme cantidad de estudiantes que sin la virtualidad no podrían acceder a educación superior. No quiero tomarme más tiempo. Agradezco este espacio para dar la bienvenida a este tercer encuentro. Quiero darles mi saludo y mi enorme agradecimiento a los expositores que tendremos a continuación. Y vuelvo a reiterar mi sincero deseo que este encuentro aporte a la reflexión y al intercambio. No solo hoy, sino fundamentalmente en los días futuros, para que busquemos cada vez ser mejores, cada vez ser más útiles. Bueno, muchas gracias Paola por este espacio para decir estas palabras. Muchas gracias, rectora. No sé si se me escucha. Muchas gracias, rectora. A continuación, entonces, empezamos con las ponencias. Vamos a cederle la palabra a Rodrigo Lupercio Riano Piñera. Bueno, muy buenos días. Buenos días en Colombia, buenas tardes ya en Argentina. Un saludo para todos. Les agradezco si me confirman que me escuchan. Se escucha perfecto, Rodrigo. Entonces voy a compartir la presentación para ir dialogando acerca de este tema que he propuesto para estos minutos, que es el tema de el aprendizaje para toda la vida y los puentes que se pueden tender entre la universidad y la empresa. Entonces, para ello, voy a partir de una primera reflexión. No sé qué tan familiarizados estén todos con El Señor de los Anillos, pero para los que no lo están, aquí estamos viendo este ojo que vigila a toda la Tierra Media, ¿no? Y en El Señor de los Anillos. Y este ojo lo traigo a colación, el ojo de Mordor, porque representa de alguna forma el poder de la universidad. Y ese poder de la universidad no tomado de una manera positiva, lamentablemente, sino el poder de la universidad tomado como ese ente que incluso actualmente, a pesar de toda la evolución del contexto, sigue funcionando con esa especie de panóptico
especie de panóptico que está todo el tiempo vigilando y, como diría Michel Foucault, vigilando y castigando, ¿no? Entonces, ese es parte de ese poder que tiene la universidad actualmente. Y ahorita vamos a ver qué elementos son aquellos que vigila y castiga. Pero, por ejemplo, el tema de la vigilancia, muy pendiente en la universidad a que no vayan a entrar otras formas de educación, otras maneras de enseñar, porque según el contexto de las universidades, no digo todas, pero una gran mayoría, la universidad sería el único sitio donde realmente se puede enseñar, el único sitio donde está el conocimiento, el único sitio donde están esos grandes doctores, esos grandes señores que tienen el último conocimiento, el último saber, y por lo tanto vigila mucho la universidad que no vaya a ser que entre una nueva forma de enseñar, una nueva estrategia para el aprendizaje. Entonces estamos acostumbrados, aún hoy, aún después de la pandemia, vemos modelos universitarios con ese gran ojo de Mordor allí, vigilante, dispuesto a vigilar y a castigar. Entonces, este es uno digamos que los poderes que tiene la universidad. Tiene, por supuesto, unos poderes positivos, pero hay este poder que ha sido impuesto y que además es muchas veces aumentado por el ego de la universidad como tal, como claustro universitario, pero también el ego de las personas que hacemos parte de la universidad, los académicos principalmente, muchas veces con un ego difícil de doblegar, por ejemplo, para poder flexibilizar la mirada ante otras formas de hacer educación, ante otras formas de entender el conocimiento, ante otras formas de evaluar, y justo hacia allá vamos con la siguiente diapositiva, y es el poder de la evaluación. Este es otro de los poderes de la misma universidad, que es el poder de la evaluación. Y aquí traigo el martillo, el Mjolnir, que de pronto está más de moda que el Señor de los Anillos, que es el martillo de Thor, ¿no? Un martillo pues que le da a Thor el poder del, pero que tiene una particularidad, este martillo. Este martillo tiene la particularidad que solamente lo puede levantar aquella persona que, digamos, que sea elegido, digamos, que sea el que tenga las características para poderlo levantar, ¿no? La persona que tenga digamos, que esos valores y esas características que permiten que este martillo pueda ser levantado. Es decir, que es un martillo que evalúa, y evalúa de una manera muy fuerte, de tan fuerte que solamente, o bueno, ya después aparecen otras posibilidades, pero en teoría solamente lo podría levantar Thor, solamente lo podría levantar Thor, el dios del trueno, porque no habrían otras personas que tengan esa capacidad y esas características, esos valores, todo eso que representa el martillo para poder ser levantado. Entonces, es un martillo que evalúa, es un martillo que de alguna forma segrega, porque solamente una persona son las que pueden levantar ese martillo. Y muchas veces la evaluación que nosotros hacemos en las universidades está muy orientada a eso. Es decir, somos ese ente que, como les decía anteriormente, vigila, castiga y además evalúa con la posibilidad de decirle a una persona que sí tienen la capacidad o que no tienen la capacidad. Pero normalmente esa evaluación las hemos basado en unos números, ¿no? En Colombia, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Colombia, bueno, en México también, algunas calificaciones van del 0, pues, o del 1 al 5. Entonces, muchas veces surge el debate alrededor del poder de la evaluación, y es la persona que obtiene en una asignatura 2,8 y la persona que obtiene 3,0, es decir, la persona que tiene 3,0 aprueba la asignatura con el poder del martillo, que logró las competencias para pasar la asignatura, pero la persona que tuvo 2,8, o sea, 0,2 décimas por debajo de ese, no tiene la competencia, no tiene la habilidad. ¿Qué diferencia habría, si nos ponemos a observar de verdad con detalle, qué diferencia habría entre ese
2,8 y ese 3,0, ¿no? Entonces, pero el poder de la evaluación nos permite decir, esta persona tiene o no tiene la competencia, olvidando muchas cosas que hay detrás de ese proceso de la evaluación. Entonces, somos vigilantes, castigantes y tenemos ese poder de la evaluación en las universidades. Pero el mundo está cambiando y está cambiando cada vez a una mayor velocidad. Cada vez hay una mayor, un cómputo cada vez más corto en el tiempo en el que se va transformando la tecnología y se va transformando el mundo. Y hoy, por ejemplo, estamos hablando de una industria 4.0, una industria 4.0, industria que está soportada principalmente sobre la tecnología, sobre toda la estructura, el informacionalismo, nos diría por allá Manuel Castells hace mucho tiempo que estaba sobre el informacionalismo, estaba sustentada y organizada la sociedad de la información y el conocimiento. Y esa industria 4.0 pues es un punto más allá en donde sobre toda la estructura tecnológica se monta o se construye una nueva forma de ver la industria. Y nuestros estudiantes universitarios, los estudiantes de Colombia, de México, de Latinoamérica, Argentina, en fin, esos estudiantes finalmente se están preparando para trabajar en esa industria 4.0. La pregunta es, nosotros como universidades estamos realmente brindando o dando la formación para que estos estudiantes trabajen en esa industria 4.0. Otra pregunta es, nosotros como universidad estamos preparados para formar a nuestros estudiantes hacia esos trabajos del futuro que hoy no existen. Hoy ni siquiera sabemos cuáles van a ser los trabajos, pero posiblemente en 5 años haya un trabajo que hoy no existe, pero nuestros estudiantes tuvieron que haberse para llegar a esa industria 4. Entonces, es muy, muy importante que nosotros como la universidad nos preguntemos ese tipo de cosas. Es decir, estamos por la industria 4.0, estamos formando para los trabajos del futuro. ¿Dónde está el talento humano para esto? Es decir, ¿dónde está el talento humano para poder responder a las necesidades de la industria 4.0? Muchas veces nuestras universidades están limitadas porque ese ojo que también y que también castiga, también está de alguna forma supeditado al marco normativo nacional, es decir, en Colombia el Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, en México tenemos la Secretaría de Educación Pública y en cada uno de los países pues hay unas autoridades académicas nacionales que de alguna forma coaptan un poco, o cooptan, mejor dicho, la flexibilidad y la autonomía que podría tener la universidad. Entonces, muchas veces uno quisiera introducir en un plan de estudios de psicología, por ejemplo, quisiera incluir temas como psicología y nuevas tecnologías, psicología y machine learning, psicología e inteligencia artificial. Pero el Ministerio de Educación te va a preguntar, oye, ¿por qué incluiste esa materia de psicología e inteligencia artificial en vez de poner clínica 1 o clínica 2 o clínica 3 o clínica 4, ¿no? Como pensando en responder a otras necesidades, pero no a las necesidades del contexto, no a las necesidades de ese mundo que está cambiando, de este que está transformándose permanentemente. Entonces, ahí y aquí es donde hay una buena parte del problema que nosotros tenemos que empezar a responder en las universidades. Hoy en día, pues hablamos de inteligencia artificial, de los trabajos del futuro, los de marketing muy metidos con el tema del SEM, del Machine Learning, de Python, el COVID que transformó obviamente toda la realidad y el presente como lo conocemos, la realidad aumentada, de datos, el metaverso, el growth hacking, y en fin, varios conceptos que van saliendo que normalmente van a estar ligados o están ligados a nuevas formas de trabajar, a nuevas formas de aportar en la industria 4.0. Entonces, estamos incluyendo nosotros elementos de estos temas en nuestros planes de estudio, estamos respondiendo a eso.
o estamos supeditados un poco a lo que nos dice el Ministerio de Educación, a lo que nos dice la Secretaría de Educación Pública, que nos dice que son tantos créditos horas por crédito, no puedes pasarte ese número de horas, tienen que ser unos bloques orientados a los contenidos disciplinares, porque si no, pues de alguna forma no vas a desarrollar la competencia de la disciplina. Bien, entonces estos conceptos, por ejemplo, muchas veces los vemos quizá en carreras asociadas a los temas tecnológicos, en algunas ingenierías, en algunas tecnologías de desarrollo de software y otro tipo de cosas, pero por ejemplo la gente de las ciencias sociales, entonces los dejamos como aparte, como si un abogado hoy no tuviera que conocer acerca de inteligencia artificial, como si un sociólogo, un antropólogo no tuviera que conocer qué es el metaverso y para dónde va el metaverso, como si los economistas de hoy no tuvieran que aprender de Machine Learning, de Python, ¿no? Es decir, como que, no, eso es muy como para otras disciplinas, pero en realidad todas las disciplinas tienen que estar conectadas con esto porque esto es lo que está conectando el mundo académico o lo que debería conectar el mundo académico con el mundo laboral. Esto es lo que están pidiendo las empresas actualmente que los trabajadores desarrollen. Además de las famosas habilidades humanas o habilidades blandas, ¿no? Estas habilidades para los trabajos del futuro, como el liderazgo, la crítico, las habilidades de comunicación, el uso y la apropiación de tecnología. Además de esto, pues también en muchos trabajos están pidiendo que los estudiantes o los egresados pues tengan estas competencias. Entonces, ¿estamos nosotros en la universidad moviéndose en eso? ¿O, por el contrario, sigue el ojo de Mordor vigilando otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, vigilando la asistencia de estudiantes y maestros. Después del COVID, ¿no? Esto es caso de la vida real. Después de COVID, algunas instituciones todavía vigilando que el estudiante asista a la clase. Algunas instituciones todavía vigilando que el maestro entre a tiempo a la clase, conecte o que vaya al salón físico y demás, y eso están ahí vigilando. No fomentando una autonomía, no, vigilando. Vigilando cumplir las normas de los ministerios y las autoridades educativas, vigilando y atacando a los nuevos competidores, ¿no? Entonces, muchas universidades están en el tema de, no, ¿qué es eso de Creana? ¿No? Eso es malísimo, eso no sirve para nada. En realidad, el poder y el conocimiento lo tenemos acá en la universidad. ¿Qué es eso de Coursera? ¿Qué es eso de edX? ¿Qué es eso de LinkedIn Learning? Son cosas como que son cosas muy soft, son cosas que no terminan de, no, realmente no forman a la persona. La verdadera formación está aquí en las universidades, pero resulta que hay muchos jóvenes y adultos que están ahorita diciendo, oye, no, pues de verdad, con 2 horitas que dediqué en LinkedIn a un curso de planeación estratégica, tuve un conocimiento quizá más interesante que el que tuve en la asignatura de planeación estratégica de la universidad. Esas cosas están pasando. Esas cosas son una realidad. Pero el ojo de Mordor está allí vigilando y más bien atacando, ¿no? Que no se me meta ningún otro competidor. Hay que confirmar y reafirmar que somos nosotros los que tenemos ese poder, ¿no? Ese conocimiento. Y somos los únicos para, digamos que aquí es donde se genera el verdadero conocimiento y nuestros maestros son aquellos los que tienen el poder de la evaluación. Entonces vigilan y defienden el valor de la calificación, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que algo o alguien como Creana diga que una persona tiene capacidades para el storytelling? Si en realidad la universidad sería la que debería decir eso. Pero resulta que no necesariamente están formando en temas como storytelling, por ejemplo. Entonces, allí hay una controversia. Entonces, mientras el mundo está por este lado, las universidades o algunas universidades siguen por este camino. Bien, entonces es cuando aparece el momento de verdad de cambiar. Y aparece este concepto que es bien interesante, que es el concepto de lifelong learning o aprendizaje para toda la vida, que es un concepto interesantísimo que pueden apropiar o que deberían estar apropiando las universidades. De una u otra manera, estrategias hay muchas para apropiar estas estrategias de lifelong learning. Entonces, las universidades deben estar preguntando o basándose en lo que está pidiendo, lo que se está solicitando en el mundo laboral y en el mundo del emprendimiento también, no solamente el mundo laboral, porque no solamente formamos para que la gente se emplee, formamos también para que la gente emprenda, pero para emprender hoy se requiere un gran dominio de todos los temas de tecnología.
de todas estas transformaciones tecnológicas, de toda esta evolución que ha tenido el mundo relacionando, en este tema relacionados con la tecnología. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para garantizar que nuestro estudiante en efecto pueda cursar ética, en efecto pueda cursar fundamentos de epistemología, en efecto pueda cursar historia, psicología clínica y demás, pero que además tenga la posibilidad de cursar temas relacionados con gestión y dirección de proyectos, que tenga la oportunidad de conocer metodologías ágiles, que tengan la oportunidad de entender qué es la inteligencia artificial, que tengan la oportunidad de entender qué es esto del machine learning a una ciencia como la psicología, el derecho, la economía, la contaduría, a todas nuestras disciplinas, cómo se aplica, qué es esto de la ciencia de datos, ¿no? ¿Por qué todo el mundo está hablando de programación? Entonces, ¿cómo hago yo para darle elementos de fundamentos de programación a un estudiante de medicina, así no tenga programación dentro de su plan de estudios? Entonces, la estrategia es incorporar estrategias de lifelong learning que permitan de alguna forma complementar esos planes de estudio en un primer momento, porque digamos que la un poco más arriesgada, ahorita hablamos de eso, pero por lo menos ir trayendo esos elementos para que los estudiantes tengan esa posibilidad de formarse en su disciplina, cumplir con sus planes de estudios, cumplir con su plan curricular, que de esa manera la universidad pueda responder al Ministerio de Educación o a la Secretaría de Educación Pública, que de esa manera los profesores estén contentos de que están evaluando, la universidad contenta de que está juzgando y caracterizando a sus estudiantes, pero que además también le está brindando una oportunidad para que conozca otros elementos que son necesarios en el mundo actual. Entonces, y otro punto interesantísimo es que las empresas están generando mucho conocimiento, las empresas están apostando actualmente a la gestión del conocimiento, hay muchos datos, datos se están convirtiendo en información y esa información se está convirtiendo en conocimiento al que puede posteriormente generar aprendizaje. Entonces, la pregunta es, en las universidades estamos conectando con las empresas para saber qué conocimiento está generando la empresa y qué aprendizajes se pueden lograr a lo largo de vinculando ese conocimiento de la empresa. No conectar ese conocimiento que está generando las empresas con lo que tiene la universidad y empezar de alguna forma a unir eso con plataformas también de aprendizaje para toda la vida y crear unos currículos más robustos, más fuertes y más potentes, sin necesidad de dejar a un lado la norma, los marcos normativos que nos exigen las autoridades educativas en cada uno de los países. Entonces, aquí es donde hay una propuesta y una estrategia. Y la clave, posiblemente todo esto está en ceder el poder de la evaluación. Esto es muy importante. Yo tuve la oportunidad de hacer un ejercicio en una universidad de la que fui rector en Ciudad de México. E hicimos una que fue en la típica asignatura que es de lectoescritura. Lo que hicimos fue permitir que parte de las horas de esa asignatura fueran ocupadas por los estudiantes para desarrollar unos cursos de Creana en storytelling y en redacción digital. Entonces, el estudiante tenía clase con su profesor, que se llamaba interpretación de textos y contextos, que sería como lectoescritura, y también el estudiante interactuaba con los contenidos de Creana. Pero el punto era que al final la calificación final no la daba solo el maestro, también la daba Creana, bueno, la forma en la que se evalúa en Creana. Como digo, Creana podría hacer otras cosas, en este caso fue con Creana. Entonces, ahí hay una cuestión interesante. ¿Y qué fue lo más difícil al principio? Ceder el poder de la evaluación. Primero, que el profesor cediera el poder de la evaluación, es decir, que el profesor dijera, de hecho, las primeras quejas eran como así, o sea, lo va a evaluar Creana y no yo. La respuesta era sí, pues Creana tiene una metodología para evaluar, entonces pues lo va a evaluar Creana, ¿no? Y tú evalúas tu parte, se suman las evaluaciones y se computa la calificación y demás, ¿no? Entonces, ese fue el primer problema, la primera es superar ese ego, ¿no? Ese poder de la evaluación. Y acá pongo esta imagen porque les hablé del martillo de Thor, que solo lo podía levantar Thor, pero cuando se comparte ese poder, y este martillo en su momento lo pudo levantar también el Capitán América, pues hubo una sinergia bien interesante, ¿no? Es decir, ahora era otra persona la que podía levantar el martillo. Entonces hay otras personas a las que se les puede ceder también el poder de la evaluación. Yo puedo ceder el poder de la evaluación
a una empresa que se dedique a tener una plataforma de aprendizaje permanente para que una parte del proceso del estudiante lo evalúen ellos. Yo puedo ceder el poder de la evaluación a una empresa donde el estudiante además va y realiza unas prácticas o desarrolla unas horas prácticas aprovechando todo el conocimiento de la empresa, y entonces ellos evalúan esa parte. Yo como universidad evalúo otra parte. Y así posiblemente podríamos tener muchas evaluación y tener un proceso de formación un poco más centrado en lo que es el mundo actual. Aquí hay una propuesta, ¿por qué no pasar a una evaluación que yo pongo evaluación 4.0? Pues aprovechando que estamos también en una industria 4.0, donde evalúa la universidad, pero también evalúan los pares. Mis compañeros también tienen el poder de evaluar mi proceso de formación. Bien, a partir de cómo yo respondo, de cómo yo realizo las cosas. ¿Por qué no permitir también que parte de una calificación esté centrada en el desarrollo de cursos o competencias en plataformas de aprendizaje como LinkedIn Learning, por ejemplo? ¿Por qué no ceder parte de la evaluación también a la empresa, ¿no? ¿Por qué no ceder parte de la evaluación a una experiencia de internacionalización, que ya sea a través de canales virtuales o a través de una actividad, una estancia presencial también me permite la internacionalización, la evaluación, como ocurre en los programas de doctorado, pero eso lo dejamos como para el doctor que hace su estancia internacional? No, pues también un estudiante de pregrado que comparte escenario, pues eso puede generar también una parte de la evaluación. ¿Por qué no ceder parte de la evaluación a analizar cómo el estudiante ha venido desarrollando su marca personal? Y de paso, pues premiamos ese ejercicio de desarrollo de una marca personal que vaya en pro de la carrera del estudiante. Entonces, aquí, si lográramos ceder el poder de la evaluación, facilitaríamos que el estudiante saliera de esa tierra media, ¿no? Donde está el ojo de Mordor allí vigilando, ¿no? Y que fuera y se conecte con el mundo, pero que esa conexión con el mundo pues tenga también un impacto en sus calificaciones, en su evaluación, en su aprendizaje, y seguramente esto nos permitiría tener estudiantes mejores preparados para responder a los trabajos del futuro, que como digo son trabajos que no sabemos que van a existir, pero si permitimos fomentar este tipo de experiencias, pues seguramente pues va a ser, digamos que más provechoso, y por lo menos va a haber una formación más integral. Entonces, necesitamos construir puentes. La propuesta, y ya para ir cerrando y además dejar abiertas las inquietudes, preguntas que puedan haber, necesitamos construir puentes entre la universidad y la empresa, entre la universidad y otras formas de educar, como son muchas plataformas de aprendizaje para toda la vida que hay en la actualidad. Muchas veces no tiene la universidad que ponerse a desarrollar plataformas de aprendizaje para toda la vida porque ya existen, hay que buscarlas, conectar con ellas, ver cuáles nos sirven, ¿no? Y empezar a hacer puentes con estos centros de aprendizaje que son una forma de aprender diferente. Y vigilar al nuevo competidor, sino por el contrario, invitarlo a ser parte de nuestro proceso formativo, invitar a la empresa a ser parte de nuestro proceso formativo, crear estrategias para que los pares mismos sean parte de del proceso formativo del estudiante, y construir puentes para permitir que el estudiante tenga contacto con una visión global, actividades internacionales que poco a poco pues le permitan al estudiante generar un buen desarrollo profesional, una buena marca personal, y seguir adelante en la preparación para enfrentar el futuro, que es bastante diferente de lo que es hoy, o va a ser bastante diferente de lo que estamos viviendo hoy en el presente. Nomás vayamos al tema de la pandemia. 2019 terminó como un año normal, las universidades funcionaban normalmente, ya saben, viene la pandemia y todo cambió en unos meses. Seguramente el futuro va a ser así, y además porque el desarrollo de la tecnología así lo está permitiendo. Esto es lo que quería compartir con ustedes, estas inquietudes. Muchísimas gracias. Les dejo también mi correo electrónico por si alguno quiere escribir, mandar algún comentario, alguna cosa en particular. Justo lo podemos hacer. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a la Universidad de Kennedy por la invitación. Muchas gracias a la rectora. Muchas gracias a Isabel Carrizo por esta invitación y sobre todo por esta iniciativa de crear estos escenarios de diálogo. Nosotros siempre estaremos felices y gustosos de hacer parte de estas actividades. Mil gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hay dos preguntas que nos dejaron en el chat. Una es de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales.
Humanas. Dice, me gustaría consultar cómo consideran que las universidades pueden prepararse para la apertura del diálogo de saberes. Este es un tema que es bien importante porque el diálogo de saberes no solamente involucra un diálogo con lo que, digamos que con lo que está pasando actualmente, con todo este tema del desarrollo tecnológico y demás, sino que las universidades, por ejemplo, en nuestros países como Argentina, Colombia, también deben propiciar un diálogo con los saberes ancestrales también. Digamos que esto es bien interesante, ¿no? Es decir, en nuestros países nosotros tenemos resguardos indígenas, por ejemplo, que tienen un saber ancestral bien interesante. La universidad debe estar abierta a todo eso, ¿no? Y desde una facultad, por ejemplo, de Ciencias Sociales y Humanas, en efecto, hay que entender el mundo de la incertidumbre hacia dónde va el futuro. Digamos que la estrategia para eso es, creo, abrir escenarios de diálogo como este, permitir que los estudiantes puedan tener acceso a información que hay en Internet y formación también que hay en Internet para que puedan conocer eso. Pero también es una responsabilidad de la universidad crear esos saberes, crear espacios para que se generen esos saberes, se conecte con esos saberes ancestrales y de alguna forma seguir adelante hacia lo que nos espera en el futuro sin perder parte de nuestras identidades que como país y como nación y como cultura, digamos, que nos han hecho fuertes. Entonces, creo que el tema es abriendo espacios hacia hacia los diferentes puntos, hacia el futuro, pero también hacia lo ancestral, movilizando estudiantes, permitiendo que los estudiantes vayan, se conecten y demás, y también permitiendo la movilidad entre profesores y demás, permitiendo, la tecnología nos permite ahorita tener una ubicuidad de alguna forma muy interesante y nuestros profes pueden estar en cualquier parte del mundo conectando con otros maestros, con otros saberes y otras disciplinas. Gracias, Rodrigo. Otra pregunta de nuestra vicerrectora, dejo escrito en el chat, ¿cómo se transforma una universidad con metodología de vigilancia a una universidad disruptiva, abierta a los cambios y a las nuevas propuestas? ¿Cuáles son las barreras? Yo creo que la primera barrera que hay que superar es voluntad política. La voluntad política, muchas veces la voluntad política de la misma universidad, ¿no? Es decir, que hay una voluntad política de las mismas directivas por transformarse. Ese es el primer punto. El segundo punto es, digamos, perder el miedo a generar ese cambio y a innovar, ¿no? Porque para nosotros como las universidades es muy cómodo funcionar como funcionamos, porque de alguna forma así lo hemos hecho toda la vida. Entonces, empezar el paso, creo, para responderle a la vicerrectora sería hacer algunos experimentos. Esa es la metodología que yo utilizo normalmente. Hacer experimentos. Hacer experimentos como este que yo les conté, que es un experimento pequeñito para los estudiantes de primer semestre de una universidad que ocurrió, hicimos en México. Entonces fue un primer experimento. Ya después de ese experimento vinieron otras cosas más interesantes. Entonces, empezar a hacer ejercicios para ceder ese poder de la evaluación, empezar a hacer ejercicios para ceder ese poder un poco de la vigilancia. Algunos experimentos que nos permitan ir logrando cosas. En otra universidad también, en Colombia, hicimos un ejercicio bien interesante. De hecho, conoce la universidad que es el Politécnico Gran Colombiano. Hicimos un ejercicio bien interesante y habían 4 asignaturas. Las asignaturas eran ética, cátedra gran colombiana, lectura, cultura y constitución e instrucción civil. Y dijimos, bueno, ¿y cuáles son las competencias de esas asignaturas? Entonces, A, B, C, tal. Bueno, y si en realidad, y si hacemos que en vez de eso, que son 4 asignaturas que están por ahí en diferentes semestres, hacemos que los estudiantes de primer semestre, desde que ingresen, participen en un proyecto, un impacto social, que puedan crear un proyecto que tenga impacto social. ¿Será que creando un proyecto no aprenden algunos aspectos de derechos básicos constitucionales? ¿No aprenden a leer y escribir? ¿No aprenden el tema del comportamiento ético y responsable? Entonces, empezamos a hacer ese ejercicio y la verdad, un experimento interesante y eso se hizo en el 2017 y hoy perdura. Yo ya no estoy en la universidad, pero hoy perdura en la universidad del experimento. Es decir, de esa forma se pueden ir haciendo esos pequeños cambios que pueden ir llevando a tener una universidad más abierta donde la
digamos que el pan de todos los días, donde los estudiantes pues sean más autónomos, hayan más autonomía en las clases, bueno, en fin, creo que haciendo pequeños experimentos poco a poco se va construyendo esta nueva perspectiva de universidad. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos una última pregunta porque estamos un poco ajustados con el tiempo. Daniel Alberto Cardona Gómez pregunta, ¿cómo superar la pedagogía discursiva a modelos neuropedagógicos? Pues yo creo que, es decir, actualmente, de hecho, ese es el tema de estudio de mi doctorado, y es cómo vincular neurotecnología a las clases. Entonces ya está comprobado y es evidente que pues detrás del aprendizaje, pues obviamente hay unos procesos neurobiológicos, pero lo importante es hacer que los maestros, por ejemplo, conozcan acerca de esos procesos neurobiológicos y que fomenten dentro del entorno de la clase y dentro de la misma universidad y los mismos colegios escenarios que favorezcan y que conlleven posteriormente al aprendizaje, ¿no? Entonces, Argentina hace algo muy interesante, creo que es en Córdoba, lo hace un maestro de la Universidad de Córdoba, un doctor de la Universidad de Córdoba, que hace algo que se llama Educando al Cerebro, y hace unas conferencias magníficas con grupos de docentes a los que les enseña acerca justo de cómo funciona el cerebro, partiendo de la idea que si el docente entiende cómo funciona el cerebro, va a tener muchas estrategias o formas de ver el escenario en la que poder lograr transformaciones en los entornos de clase, buscando impacto directo sobre la actividad cognitiva de los estudiantes. Creo que por ahí puede ser también el camino. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora sí, agradecemos tu participación nuevamente y cedemos la palabra al especialista. Jorge, no sé si está por ahí. Isabel, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan? Ahora sí lo escuchamos, Aló. Jorge. Adelante. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, qué pena, yo era el cambio de horario me jugó una pasada, pero pues aquí estamos. Y hablando pues de las tendencias que se aproximan para el 2030-2050. Entonces, ¿empiezo, Isabel? Sí, por favor, adelante. Listo. Gracias por participar y exponer tu visión. Listo. Primero que todo, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cortés. Acá soy director de la Fundación. Estás con mute, Jorge. Jorge, está muteado, no escuchamos. Aló, buenas. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Ah, listo. Listo. Monitoreamos desde el 2020 todos los aspectos, pues avances tecnológicos con referente a la educación, especialmente a la educación superior. Monitoreamos 20 fuentes de organizaciones internacionales. Estos son 100 documentos, 200 horas de video y estamos ya como 2 años pues en este tema. Resulta que nosotros lo que hacemos básicamente es identificar vestigios que se vuelven indicios y que se identifican megatendencias ya proyectadas exactamente para el 2030 y 2050.
Entre estas tendencias y entre este monitoreo, básicamente, hemos identificado dos fenómenos tecnológicos y sociales, y aquí lo que hacemos es monitorear todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos en cuanto a tecnologías convergentes, a tecnologías de la singularidad, a tecnología cuántica, a tecnología convergentes, y lo que hacemos es proyectar básicamente lo que va a pasar en la educación superior. Voy a decir un cliché, básicamente las personas pues, que hablan de tendencias, y es que lo que voy a nombrar pues, puede sonar como a ciencia ficción, pero pues es lo que hemos podido identificar. Hay dos fenómenos que van a pasar en 2030, 2050, y son una resignificación básicamente de la educación, ¿sí? Actualmente estamos repensando la educación, ¿sí? Pero pues ya para esta época vamos a resignificar, vamos a volver básicamente a crear un nuevo significado con referente a todas las variables de la educación, desde la inicial hasta la educación superior, y pasando pues por lo nuevo que está ahorita, que es educación para la vida, especialización, maestrías y doctorados. Bueno, es una resignificación básicamente de qué significa o qué va a significar para el nuevo ser humano. Se identificó que el nuevo ser humano básicamente va a ser un ser humano planetario, ¿sí? En el cual cada una de estos tipos de educación van a darle un significado o van a hacer un aporte a la construcción de este ser humano planetario. Entonces, eso es por un lado el primer fenómeno. El otro fenómeno es la automatización de la educación. Básicamente va a haber una industrialización del sector de la educación, en este caso de la educación superior. Entonces, lo que está pasando con el tema de la CETEC, ¿cierto? Está generando todo este boom de industrialización, y esto va a permear básicamente todo el sistema educativo, y más que todo pues el sistema de educación superior. ¿Qué es la Hay algunos problemas de conexión. A ver, un momento, por favor. fuerte y extremadamente tecnológico? Entre estos dos fenómenos que identificamos, proyectamos 5 megatendencias para el 2030, 2050. La primera es la automatización superior. Acá es donde la tecnología invade todo el tema de la educación superior, y convierte a las instituciones de educación superior en centros autónomos de educación superior, donde los automatiza y los vuelve autónomos, utilizando básicamente redes neuronales artificiales, donde la información va a fluir
y va a ser analizada para llegar y tomar decisiones más estratégicas y más profundas con respecto al tema de la educación, y donde cada aspecto y cada unidad de la educación superior va a ser como permeada por esta automatización. En ese orden de ideas, las facultades serán centros autónomos de aprendizaje, donde se reunirán básicamente todas las tecnologías. En esa época se proyecta que la computación cuántica, las tecnologías convergentes, que la cognitiva está dentro de esas tecnologías, y el aspecto de la singularidad con respecto a, digamos, lo que se plantea que es como un cambio de realidad humana, van a converger en esas 2 décadas, ¿sí? O a finales de esas 2 décadas. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia básicamente es una pedagogía autónoma. Esto quiere decir que y esto básicamente tiene que ver con los ambientes de aprendizaje. Va a haber ambientes de aprendizaje hiperinteligentes, autónomos, en el cual la inteligencia artificial va a jugar un papel inteligencia artificial avanzada va a jugar un papel importante en este rol de ambiente de aprendizaje que es autónomo. Y ahí va a haber mucha convergencia con respecto a la parte de simulaciones. O sea, el ambiente va a ser un ambiente simulado con hologramas avanzados y una relación muy estrecha entre las funciones laborales y la práctica básicamente en las empresas. La otra tendencia básicamente es la integración de todas las unidades de investigación. En la educación tenemos investigación aplicada, investigación pedagógica, investigación de mercados, investigación para futuros emprendimientos, ¿cierto? Todos estos aspectos de la investigación van a estar reunidos dentro de una misma unidad, ¿cierto? Creada también por la automatización y todo el aspecto de gestión del conocimiento, ya en procesos muy avanzados de gestión de información, ¿sí? Donde van a dar paso básicamente al tema de innovación en un mismo centro, en un mismo de investigación. El otro es la docencia, ¿sí? La docencia básicamente aquí se va a dividir, o sea, como que se va a partir en 2, ¿sí? La docencia, entendida la docencia como docencia dentro del aula, ¿sí? Esta docencia se va a partir en 2. Un docente va a ser una entidad holográfica inteligente que va a estar presente dentro de ese ambiente autónomo, ¿sí? Estilo la película de Superman, el hombre de acero, donde el papá de Superman se le presenta como un holograma inteligente muy avanzado, digamos ese estilo, donde esta entidad o este mecanismo de docente inteligente va a hacer las labores de docente en cuestiones de conocimiento técnico y conocimiento general, ¿sí? Y el otro docente es un ser humano, ¿sí? Que se va a encargar de todas las habilidades
humanas que la inteligencia artificial no puede copiar. Entonces, digamos que va a haber esa parte de docencia. Y ya por último, el diseño curricular. El diseño curricular, lo que se va a hacer es que a partir de toda la hiperconexión y la hipercomunicación y la hiperformación, se va a reducir básicamente a ser muy práctico y muy rápido, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las funciones laborales, ¿sí? Van a ser monitoreadas. Esto es un proceso que tiene que ver también con la política pública, porque se va a centrar toda esa información de funciones laborales, reales, actuales, y que están ahorita, que estarán en funcionamiento pues en esa época para actualizar de forma rápida, sistemática e inteligente todos los procesos. Estas funciones van a entrar dentro de un centro de información y se va a clasificar y se va a distribuir o se va a tener conexión con redes neuronales artificiales en concordancia con los centros autónomos de aprendizaje, para que ese centro tenga la autonomía de configurar y desarrollar todos estos currículums en tiempo real, para que esa brecha, en ese tiempo la brecha ya está más cerrada con respecto a lo que se está enseñando en la universidad y lo que requiere las empresas, para tener una agilidad práctica inteligente dentro de este ambiente de aprendizaje. Digamos que esto es lo que se ha hallado en este estudio que estamos realizando. Muchas gracias, si Jorge. Preguntas. Muchas gracias, Jorge. Ahora, por el momento no hay preguntas en el chat. Si quedó alguna pendiente, vamos a continuar con la siguiente exposición y las leemos al final, si le parece. Bueno. Ahora sí, continuamos. Cedemos la palabra al doctor Diego Mauricio Mazo Cuervo. Adelante, por favor, Diego. Muy buenas tardes en Argentina, mediodía en Colombia, y pues no sé de dónde más tenemos invitados, pero es un placer poder compartir con ustedes, con la Universidad Kennedy y todos los invitados, esta experiencia que estamos desarrollando desde el CEIPA Business School. Un saludo muy cordial a la rectora, a los compañeros que nos han precedido. Creo que han tocado unos puntos bastante interesantes en sus exposiciones y que nosotros en el CEIPA los hemos venido acogiendo desde hace algún tiempo y tratando de interpretar esas necesidades que tiene la sociedad para poder crear un modelo que sea pertinente, que sea asequible y que le permita a los estudiantes tener acceso a la educación. Por lo que hoy les quiero contar es este modelo que nosotros hemos venido desarrollando e implementando desde hace muchos años, porque es una evolución de lo que estamos haciendo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo la del presentador? Ya se ve, sí, perfectamente. Ok. El modelo que venimos desarrollando lo hemos llamado High Flex Model. Es un modelo que es una evolución de lo que la institución ha venido construyendo durante mucho tiempo. La educación se ha dividido, y creo que la rectora lo expresaba muy bien, claramente entre un espacio presencial, en donde hay un tema de sincronía de tiempo y espacio,
que es, digamos, el que ha primado durante siglos. Solamente hasta el año pasado, hasta el siglo pasado, perdón, nos empezamos a preguntar muchas cosas. ¿Será que se puede romper esas barreras de tiempo y espacio? Y nacen centros de tutoría, nace educación por radio, educación por televisión, el sistemas de videoconferencia, modelos de telepresencia, o cuando quisimos romper la barrera de tiempo y espacio totalmente, tuvimos la educación por correspondencia, los simuladores, pero todo esto es relativamente nuevo, son cosas que se vienen desarrollando menos de 100 años comparado contra una educación tradicional. ¿Cuál es esto? Yo creo que Rodrigo lo decía ahorita de una manera, usando una metáfora muy interesante, y es que la educación estuvo gobernada en un principio por las iglesias, por los castillos, por los avales, las abades. Y esto, con la evolución del mundo, llegamos a una sociedad donde el conocimiento y la información fueron creciendo en forma exponencial. Aparece el mundo de Internet por allá en los años 80 y empezamos a hablar de educación virtual, que es tratar de romper esos tiempos y espacios, y con la llegada de todos estos elementos pues viene oportunidades nuevas y nuevos desarrollos. Y cuando hablamos de todos estos modelos, tenemos que hablar de flexibilidad, inmediatez, interacción, interactividad y personalización. ¿Cómo se comportan cada uno de estos modelos de tal manera que se pueda, o qué grado de flexibilidad, o qué grado de inmediatez, o qué grado de interacción o interactividad podemos tener, o de personalización de la educación? Y ese ha sido un reto grande que no depende del modelo, aunque muchas veces lo hemos querido ubicar dentro de un modelo de presencialidad. Llegó la pandemia, algunas instituciones estaban un poquito preparadas, otras muy preparadas, pero la gran mayoría poco preparadas estaban. Entonces, esto obligó a adaptar, a meterse en problemas rápidamente. Nosotros en la institución teníamos un modelo clásico hasta finales del año 2000. En el año 2000 empezamos con programas 100% virtuales, y hoy en día tenemos tanto programas presenciales como virtuales, y yo diría que ya ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque hemos dado un salto importante en la incorporación de estas tecnologías dentro de las clases. Lo primero fue en el año 2001, más o menos, empezamos a decir, no, aquí no hay nada 100% presencial, vamos a incorporar tecnologías, vamos a darle la oportunidad a los estudiantes presenciales que tengan acceso a recursos digitales, además otras oportunidades de comunicación e interacción. También empezamos a crear modelos, como ya las clases híbridas, en donde unos estudiantes pueden ir. Ahora con la pandemia, eso lo hicimos con la pandemia, los programas virtuales los empezamos en el 2022, por lo tanto teníamos, digamos, los recursos de esta manera. Y empezamos a decir, bueno, unos estudiantes van, otros no, una cosa que el Ministerio de Educación llamó alternancia, y esto fue empezando a gustarle a los muchachos. Y entonces nos hicimos la pregunta, ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿Tenemos que volver al modelo clásico? ¿O es el momento de dar un salto? ¿Es el momento de trascender y irnos a un nuevo modelo? Y dijimos, pues ya tenemos la tecnología, los muchachos se han apropiado de ella, los profesores han evolucionado en este nuevo modelo, hemos incorporado nuevas tecnologías en los salones. ¿Por qué tenemos que devolvernos? ¿Por qué tenemos que devolvernos si además esto va acompañado de algo que hablaban ahorita, tanto Rodrigo, la rectora y el expositor anterior? ¿Por qué no romper las barreras del tiempo y el espacio? ¿Por qué no romper ese dominio de que el aula de clase es el único sitio de aprendizaje? ¿Y cómo hacemos para involucrar y cambiar y generar un nuevo modelo? Y entonces nace un modelo donde tenemos HyFlex Class, en donde combinamos todas las estrategias. Puede ser presencial, puede ser virtual,
el estudiante puede asistir al campus o se puede conectar o lo puede ver en diferido o puede participar, pero siempre conservando digamos, las diferentes, el hilo conductor de todo esto es el modelo pedagógico. ¿Cómo vamos a intervenir en ese modelo pedagógico para garantizar que los momentos sincrónicos tengan un valor especial, pero también para generar todos los recursos necesarios para que el estudiante pueda desarrollar un proceso de formativo realmente completo e integral? ¿Qué hicimos? Pues adaptamos las aulas, le involucramos todo este modelo, ¿sí?, que le permite al estudiante o al profesor tener conexión con otras personas, tener profesores, digamos, que lo acompañen, que hagan co-teaching, pero no necesariamente en el aula, sino que pueden estar en otros lugares del mundo. Lo hemos ensayado con España, con México, con Estados Unidos, Argentina, etcétera. Diferentes personas en diferentes lados. Los estudiantes tienen la opción de poder ir o conectarse directamente, obviamente con protocolos, con mecanismos de acceso referenciados, con actividades. Generan grupos y los grupos de los estudiantes están conectados, pueden tener estudiantes dentro del aula, estudiantes que están por fuera del aula o estudiantes que están en otra sede de la institución conectados como tal. ¿Esto qué hace? Rompe completamente la lógica y las dinámicas de la institución. Pero la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿es esto un problema tecnológico? Y la verdad es que no. La verdad, el tema tecnológico lo resolvemos bastante fácil. El problema es un tema de modelo educativo, a lo que Rodrigo estaba conversando y en las tendencias que nos decía el profesor anterior, estamos encontrando en el mercado, ¿cierto? Entonces tenemos que repensar el modelo educativo, tenemos que repensar estas cosas, porque si no, estas tecnologías se van a convertir simplemente en algo, digamos, en paisaje, en el aula, en donde el estudiante llega, se conecta, perdónenme la expresión tan coloquial, se conecta, apaga la cámara y a la hora y media vuelve y prende la cámara y dice, sí, profe, gracias. No estuvo en clase, no participó. Yo, cuando empezamos la virtualidad, usaba este ejemplo. Hay estudiantes que llevan el cuerpo a clase y a la hora y media vuelven por él, porque de todo hicieron menos estar en la clase. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el modelo tiene que cambiar totalmente. Tiene que ser un modelo diferente, aplicando y usando los recursos y las tecnologías que tenemos hoy en día. Entonces, la disculpa de la pandemia creo que la tenemos que aprovechar para incorporar todas las tecnologías, pero para transformar los modelos educativos. En el CEIPA, por ejemplo, muy en la línea de lo que decía Rodrigo, este es nuestro plan de administración de empresas. Como ustedes ven, no tiene 60 materias como es lo normal en Colombia, sino que por el contrario, trabajamos por núcleos temáticos interdisciplinarios, que se conectan, que abordan las diferentes temáticas de una forma diferente, pero siempre con miras a algo que se va a desarrollar en ese núcleo. En ese núcleo hay un grupo de estudiantes con 1 o 2 profesores que están trabajando con ellos y algunos expertos empresariales en un reto empresarial. Entonces, como ustedes ven, no tenemos ni las materias clásicas de derecho, ni finanzas, ni matemáticas, ni nada de esto. ¿No ven nada de eso? Claro que lo ven. ¿Cómo lo ven? ¿En qué? En este modelo que hemos desarrollado. El eje transversal es el reto empresarial, el Business Challenge. Ese Business Challenge es un problema real de una empresa. Nosotros vamos y averiguamos los problemas de las empresas, los miramos, los invitamos a que nos den un problema real, algún dolor que ellas tengan, y mediante el aprender haciendo y la metodología de aprendizaje basado en proyectos y el Flip Classroom, todo conectado en nuestro LMS, le permite al estudiante en esas 8 semanas que dura el núcleo avanzar en la solución y proponerle una solución real a esa empresa que tiene un dolor. Ese proyecto es evaluado tanto por
el estudiante, perdón, los estudiantes, los profesores y el empresario que tiene el dolor, que tiene el problema. Entonces, ¿por qué digo que esto es la clave? Porque el sistema, entonces, si nos devolvemos al modelo, acá, los momentos sincrónicos en los cuales el estudiante participa en ese modelo HyFlex son los momentos en donde ellos van a estar conectados, dialogando, mirando, evaluando posibles soluciones, encontrando causas raíces, proponiendo o indagándole más información al estudiante, a la empresa. Entonces aquí no importa dónde está el estudiante, porque los momentos sincrónicos los realizan ya sean en el aula o por fuera de ella, también usando todas las tecnologías que tenemos. De esta manera hemos podido, esto lo venimos implementando, este modelo lo habíamos empezado 4 años antes de la pandemia. Hoy en día lo complementamos con la tecnología y estamos haciendo aulas híbridas para poder conectar estudiantes de diferentes partes de Colombia y del mundo. También tenemos estudiantes en diferentes partes del mundo que se conectan a unos procesos formativos. Este es el modelo que yo les quería compartir. Es un cambio total, es un cambio, digámoslo, total de la forma, porque el profesor no va a enseñar, digamos, los materiales con los cuales el estudiante debe haber abordado estos materiales previo a la reunión presencial. Entonces debe desarrollar ese conocimiento para poderlo aplicar, y el profesor lo que evalúa es exactamente lo que él ha construido y mira si efectivamente tienen la profundidad suficiente en las diferentes temáticas para argumentar la decisión que tomó, para argumentar la propuesta que le está haciendo al empresario. El empresario también se compromete a darle retroalimentación, ayudarle a ese muchacho a identificar cosas que de pronto él no conoce por su nivel, su inexperiencia, y así van construyendo unas propuestas para la gente. Al final de su carrera, el estudiante tiene 20 consultorías y tiene su título que le ha entregado, un portafolio que le puede llevar a los empresarios con su hoja de vida. Este es el modelo que nosotros estamos desarrollando. Creo que hemos aprovechado la pandemia para romper un poco las barreras, aprovechar lo que la pandemia nos enseñó y no quedarnos en un modelo estático, sino evolucionar un poco en esto para abordar algunas problemáticas y algunos retos que nos planteaban ahorita y en las otras sesiones que tuve la oportunidad de compartir algunas de las problemáticas que la educación y que los muchachos nos están reclamando el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y no sé qué dudas tengan. Muchísimas gracias, Diego. Un placer. Vamos a darle la palabra a la siguiente exponente y si hay alguna pregunta las leemos al final. Ahora sí, estimada Verónica, adelante con su exposición. Hola, ¿qué tal? Les cuento que no vengo en representación de una institución en particular, sino que soy profesora en letras, he participado y he vivenciado distintas instituciones en las cuales pude ir tomando, capitalizando mucho de distintos perfiles de estudiantes, tanto técnicos como docentes, del área de las ciencias sociales también. Y hoy me encuentro aquí con las ganas de compartir una experiencia, ¿sí?, que ha sucedido durante la época de pandemia, el contexto tan crítico en el que nos hemos encontrado en todos los sentidos. Y fue que ante una necesidad que tenía que ver con llevar la práctica docente, ¿sí?, en una situación de residencia,
en educación superior propiamente dicha, había que repensar cuál iba a ser el modelo, la estructura. ¿Por qué? Porque teníamos aulas virtuales en distintas plataformas, pero ninguna posibilidad de acercarnos a lo conocido, vamos a decir, que tenía que ver con la presencialidad. Entonces, ante semejante circunstancia, la propuesta junto con otros docentes y también desde la cátedra que estaba dictando en ese momento fue aprovechar los espacios justamente virtuales. Entonces dijimos, si todos estamos funcionando así en este momento, ¿por qué no buscar cómo llegar ahí? Y eso entonces implicó que pudiéramos ponernos en contacto con docentes de otras áreas, ¿sí? Y empezar a pensar la residencia como un espacio que permitiera salir de la comodidad a todos, a los estudiantes y a los docentes. Entonces, las residencias generalmente son espacios donde se piensa en un destinatario determinado, ¿sí? En el caso de ser, por ejemplo, practicantes de la carrera de lengua y literatura, darían clase a estudiantes de menor, de otro curso, ¿sí? Que estuvieran, por ejemplo, recién empezando en lugar de estar terminando la carrera, a quienes dirigirle esa práctica. Eso era lo habitual. Sin embargo, la propuesta fue decir, bueno, a ver, ¿qué docentes están y qué estudiantes, perdón, están en situación de práctica y no son de letras? Entonces, buscamos un grupo de residencia de historia, ¿sí? Dentro del mismo profesorado surgió eso. Ahora, ¿qué fue lo interesante? Fue lo interesante generar tanto la práctica virtual como presencial en burbuja, como tuvimos en un momento. Entonces, la propuesta fue llevar a las salas virtuales la posibilidad de interactuar de un modo distinto, donde justamente los recursos interactivos, tecnológicos entraban en juego, donde la clase ya no era tal vez lo esperado, vamos a decir, porque desde mi área por lo menos no era no era el modelo, sino que buscábamos siempre hacer algo diferente, ¿no? Ir en contra de la corriente, porque bueno, para ser docente o ser profesional en cualquier área, eso es lo interesante y a donde van a ir mis conclusiones luego de esta anécdota. El hecho fue que pusimos en juego la interacción en el aula virtual, pusimos en juego la tecnología, pusimos en juego el abrir al diálogo, ¿sí? Desde un lugar que no era, como decía antes, lo esperado, la exposición, sino el intercambio, ¿sí? Y luego se llegó a la articulación con otra carrera, con un grupo de estudiantes de otra carrera, que también aportaron, ¿sí? A esa instancia de práctica muchos contenidos, ¿sí? Y muchas situaciones de enseñanza-aprendizaje diferentes también. Entonces, estamos viendo un choque, ¿no? Un choque en el buen sentido de la palabra de idiosincrasias, ¿sí? de aprendizajes, de diseños curriculares, y entonces, ¿cómo hicimos para generar eso en armonía, ¿sí? Buscar esa armonía? Entonces, la única oportunidad que hubo de, por obligación del ministerio, de completar esa instancia de práctica que aunque había sido virtual, exigía una instancia presencial, buscamos la posibilidad de hacer una burbuja, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un pequeño grupito de personas
que participarían de esa situación, y de esa forma nos presentamos en la institución con todos los recaudos correspondientes, tapaboca, mascarilla, etcétera, distancias, lavados de manos. Pero llegamos ahí y nos encontramos con que alguien había preparado el aula, ¿sí? Íbamos a ser pocas personas, estudiantes 6. Sin embargo, habían preparado el aula y cómo era un aula tradicional, bancos y del otro lado pizarrón. ¿Qué fue lo primero y lo más interesante que sucedió? Que eso no se tocó. Esa estructura, esa arquitectura de aula no se utilizó, sino que le dimos forma física a lo que habíamos pensado y a todo lo que estaba preparado. ¿Y qué formato tuvo eso? En un salón mucho más amplio, mesas redondas, repartidas al estilo islas, donde cada estudiante colocó sus instrumentos. Recuerden que no podíamos tocar, no podíamos llevar y traer nada que generara justamente un riesgo para la salud. Entonces, ¿qué es lo que preparó cada estudiante en su isla? ¿Sí? Material como, por ejemplo, códigos QR, ¿sí? Folletos con algún contexto para ese código QR y algún instructivo al estilo guía de por dónde pasar, ¿no? Como una ruta. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hicimos un primer momento de articulación, justamente, donde cada uno pudo dar una pequeña pauta sobre con qué se iban a encontrar en su isla, y luego estudiantes de letras y estudiantes de historia, y esta situación la repetimos al año siguiente, o la recalculamos, vamos a decir, con estudiantes de matemática, y letras y matemática, letras e historia. O sea, en algunos sentidos hay vinculación y en otros estamos hablando de opuestos. Sin embargo, funcionó. ¿Por qué? Porque esas islas tenían un material que permitía fomentar la autonomía del estudiante, ¿sí? ¿Qué significa? Cada persona pasó por la isla siguiendo una ruta que podía estar determinada o podía ser elegida también, tenía esa flexibilidad, el espacio, y todos lograron, a través de videos que pudieron observar en su celular construidos para el fin, audiocuentos, por ejemplo, o recursos también así interactivos, pero a través de la escucha, o experiencias en las cuales ese audio iba indicando qué hacer con el cuerpo, ¿sí? Y hacia dónde se iba, con qué objetivo. Todo eso que es muy, muy rico de seguir contando, pero que no hace a la situación, todo eso permitió que cada persona viviera una experiencia diferente, ¿sí? Una experiencia de enseñanza, aprendizaje, en la cual el intercambio era constante. ¿Por qué? Porque no había nadie dando, o sea, nadie depositando, sino que había una posibilidad de recorrer, de tomar, de aportar, porque también había consignas en las cuales había que participar, para que luego, a fin de todo ese tiempo asignado para eso, pudiéramos hacer una puesta en común, un plenario, y hacer una retroalimentación de todo lo que se había ido presentando. Y por supuesto, conectando una propuesta con la otra para generar congruencia, ¿sí? Para que hubiera un hilo conductor. Ahora, esta anécdota, ¿a dónde nos lleva? A pensar en el tema de este espacio en el que estamos hoy presentes, que tiene que ver con ¿qué? Con la tendencia, con la innovación. Y entonces, digo, ¿con qué tendencia nos encontramos? Y algunos de los ponentes anteriores mencionaron algo de esto. Con la segmentación, ¿sí? Con la posibilidad de que hoy, fuera de las instituciones tradicionales, entre comillas, o más
conocidas. Existen propuestas donde la información está segmentada a tal punto que puedo hacer un curso sobre X cosa y a partir de ahí comenzar mi experiencia profesional. ¿Está mal? No lo veo mal, es una estrategia. Ahora, ¿sirve pensar la educación, pensar el aprendizaje como una segmentación? O sea, estaríamos volviendo el tiempo atrás y de pronto encontrarnos con que me dedico a esto y solo a esto y entonces lo que tengo por fuera no lo veo. ¿A dónde voy con esto? A que las instituciones ya instaladas, como conocidas, tenemos una oportunidad, o tienen una oportunidad, y quienes estamos dentro, porque al fin y al cabo las personas somos quienes hacemos las instituciones, tenemos esta posibilidad de ¿qué? De enseñar a pensar, ¿sí? O sea, de darle un contexto a esa información que en otros espacios puede estar segmentada, ¿sí? Saber el de dónde viene, el por qué se dice y se pronuncia o se propone de esa forma, el para qué, cuál es el propósito de esa teoría, de ese ejercicio, de ese postulado. Entonces, ¿cuál es el foco que veo como algo que realmente puede ser el germen de la innovación? Entender el proceso de aprendizaje como una instancia funcional, ¿sí? Un concepto que me gusta como esto, ¿no? Empezar a rellenar de significado, que tiene que ver con ¿qué? Con las 3 S le vamos a poner, ¿no? Esto que tiene que ver con las competencias, con la posibilidad de enseñar para saber estar, para saber hacer, para saber ser, ¿sí? Tener en cuenta que tenemos los seres humanos la posibilidad de constituirnos y también actuar integrando todos los planos de nuestra humanidad, ¿sí? Y que eso hará que empecemos a pensar la educación y a tomar esto como una oportunidad de mejora continua, ¿sí? Y ahí es donde aparecen también cuestiones que provienen de otros ámbitos, como por ejemplo las metodologías ágiles, donde podemos encontrar algo que tiene que ver con ¿qué? Con la iteración, con esta necesidad de pensarnos, ¿sí? como personas que podemos llegar a un objetivo y construir el conocimiento de manera conjunta y luego tener la puerta abierta para repensarnos y para iterar. ¿Y qué digo con iterar? ¿Qué significa iterar? Superar una dificultad o un error, revisar y volver a empezar, ¿sí? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? A que hay algo, hoy estamos hablando, ¿no? En general, en el mundo de enseñar pensando en las competencias, en las habilidades blandas, pensando en la disrupción. Ahora, todo eso no es posible si no salimos del lugar de comodidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que cualquier estudiante que ha tenido el gusto de elegir qué carrera seguir, ¿sí? Qué carrera hacer, en qué formarse, ya cuenta con una motivación que tiene que ver con qué, con su interés, el por qué lo eligió, ¿sí? Habrá algún factor que lo pone ahí en situación de expectación, ¿sí? Ahora, ¿nos sirve una persona que solamente está a la espera de? ¿O tenemos la oportunidad como gestores, ¿sí? También de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de correrlo del lugar de comodidad, de moverlo y proponerle que sea parte de, que no espere, sino que actúe, que participe, ¿sí? Que se equivoque y que pueda volver a probar, ¿sí? Y ahí estamos ante el concepto de iteración que mencionaba antes, esa mejora continua, ¿sí? Y entonces,
el punto está en que lo que estamos motivando son distintas operaciones de pensamiento y que si lo que buscamos es enseñar a pensar, generar un aprendizaje funcional, que significa que puedo tener claro el propósito de eso que me están enseñando y que puedo tener la oportunidad también de ser parte, o sea, de proponer, de buscar, de explorar, de interactuar. ¿Qué es lo que estamos logrando o qué lograríamos? ¿Sí? ¿Y qué he logrado en aulas donde esta mirada, ¿sí? la he podido poner en marcha? Estamos generando la oportunidad de que toda persona que se forme en nuestros ámbitos aprenda a reconocer qué, a reconocer una situación problemática, por ejemplo, los factores ante los cuales habría que hacer algo, ¿sí? Por lo tanto, razonar para poner en contexto esa situación, entender de dónde viene, cómo podríamos salir de eso, qué podríamos poner en funcionamiento para que haya un objetivo logrado que sea el buscado, y por ende están aprendiendo a resolver, porque hoy en día podemos tener muchísimas herramientas tecnológicas, ¿sí? A la mano, podemos tener, como los hemos tenido siempre, montones de libros, ¿sí? Anaqueles repletos de información, computadoras, ¿no? Con redes que permiten acceder al mundo, pero si no tenemos la habilidad de saber estar, saber hacer y saber ser ante todo eso que se nos ofrece, no podemos resolver. Entonces, para finalizar, mi búsqueda y mi propuesta es: formemos y generemos seres activos, sujetos que van a poder entender qué hacer y cómo salir adelante cuando estén en su práctica profesional cotidiana. Por ende, cualquier conocimiento, cualquier experiencia, cualquier ejercicio tiene que estar basado en eso que será que la práctica profesional, ¿sí? Así que esa es mi mirada que quería compartir en este espacio tan interesante que han abierto como universidad. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. De nada. Bueno, hemos terminado entonces por el día de hoy y cedo la palabra a la vicerrectora de Estrategia y Planificación, ingeniera Isabel Carrizo, para dejar unas palabras de cierre. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que había una pregunta, Paola, de María José. No sé si querés leerla antes de cerrar. A ver, sí. Sí. La pregunta es para Diego Mazo. Dice: me gustaría preguntar si este modelo, muy interesante por cierto, nutrido por vínculos y conocimientos de las empresas, no tiene el riesgo de restringirnos a una formación técnica que pierde resiliencia ante los cambios permanentes. Bueno, nosotros lo vemos un poco todo lo contrario. Lo que menos tiene es de técnica. ¿Por qué? Porque el reto que se le entrega al estudiante lo obliga a desarrollar esa capacidad de investigación, de cuestionamiento, a identificar causas reales dentro de la problemática que está viviendo la organización, a conectarla con otras disciplinas y poder, en cierta manera, desarrollar esas competencias de toma de decisiones, argumentación, comunicación efectiva, trabajo en equipo, esas habilidades que hoy son tan interesantes. La razón también es que nosotros vemos es que vivimos en un entorno VUCA, un entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, en donde
muchas veces los paradigmas que tenemos, como lo decía la profesora Verónica, nos obligan a estar saliéndonos de la zona de confort, a estar mirando nuevas teorías. Entonces, en este sentido, lo que nosotros queremos es que los estudiantes desarrollen esas competencias, desarrollen esas capacidades de repensarse y de identificar dónde lo pueden hacer, que no una técnica específica de resolver un problema. Aquí es donde ellos tienen que buscar en la información, en el conocimiento, en las diferentes alternativas y seleccionar una con la cual van a proponerle a ese empresario que resuelva un problema que tiene, pero basado en unos conocimientos, en algunos aspectos como tal que está desarrollando o que necesita el empresario. Entonces, lo vemos que también es una disculpa para desarrollar otras competencias, otras necesidades que el estudiante tiene, pero también es un reto para nosotros como profesores. Muchas gracias, Diego. Paola, de Carmen Montes. Sí, ahí Verónica toma la palabra para responderle. Gracias, muchas gracias. Sí, el hecho, Carmen, es que la formación general está al servicio justamente de las competencias y de esas habilidades, porque estas personas, por ejemplo, que han recibido formación, como dices aquí, en situación de pandemia, han aprendido de otra manera también. Entonces, dependiendo, por supuesto, ¿no? de ante qué docente estuvieron y cuál fue la circunstancia pedagógica que se propuso, habrá diferentes aprendizajes que lo ponen en situación a ver, que de algún modo diferencian las experiencias de los anteriores y de los que vendrán. Entonces, ahí habrá habido seguramente otros aprendizajes, otros saberes que se van a poner en práctica el día de mañana. Entonces, pensar en competencias no significa dejar de lado el conocimiento, sino al contrario, poner el conocimiento al servicio de el saber hacer, el saber ser y el saber estar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y por qué lo hago? ¿Sí? Quiere decir que estamos despertando a ese estudiante que, como mencionaba antes, en lugar de estar en situación de expectación, creyendo que con su solo interés ya es suficiente, al contrario, lo estamos avivando, ¿no? Como vamos a la cancha, vamos a moverse al campo, porque eso va a ser lo que, como dijo recién el especialista Diego, dará o pondrá el valor agregado a esa persona como profesional. Saber reconocer cómo puede salir de una incidencia, ¿sí? Ante qué escenario reaccionar de una manera o de otra. En las organizaciones hoy en día, en las empresas, he tenido la oportunidad también de trabajar en una EdTech, que es una institución educativa, pero con formato corporativo, ¿sí? Al cual no estamos todavía tan acostumbrados, y han tenido necesidad de esto, ¿no? De poner al personal, vamos a decir, ¿sí? En una situación determinada, con un enfoque ante el estudiante y con una postura ante la educación diferente a lo que habían recibido en su formación, para justamente poder centrarse en las personas a quienes iban a atender como estudiantes. Y por lo tanto, ahí hubo que hacer una gestión del cambio, tanto a nivel organizacional, ¿sí?, como también a nivel educativa, que implica que esos dos intereses empezaran a interactuar, a reconocerse y a funcionar, ¿sí?, uno en consecuencia del otro. Creo que ese es el desafío, mover las estructuras para aprender algo nuevo, probarlo, darse la oportunidad y seguir creciendo. Gracias a ustedes. Espero haber sido clara y también les dejo mi contacto en el chat por si en algún momento quieren seguir conversando.
Bueno, invito ahora sí a que Jorge prenda la cámara y también Rodrigo, así nos despedimos de todos los que están presentes. Quiero agradecerle a Marisa Rodrigo, al doctor Diego, al especialista Jorge y a la profesora Verónica realmente por todos sus aportes, por compartir la visión en un espacio donde creo que todos ahora nos quedamos para reflexionar, ¿no? Para debatir y reflexionar hacia el interno dentro de cada una de las instituciones que están presentes en este momento. Así que, bueno, invitarlos a que seguramente vamos a más adelante a hacer otro ciclo y por supuesto que están súper invitados a darle continuidad a este compartir conocimientos y visiones porque nos hacen crecer a todos. Muchísimas gracias por la generosidad y por haber hecho sus preparaciones o contarnos un poco la experiencia, a tomarse tiempo para estar con nosotros. Me parece que es muy rico esta instancia de compartir. Así que muchísimas, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Buen día para Gracias, muy interesante. Gracias a todos. Hasta luego.